La escritora de cuentos infantiles Irene Castro nos lleva a un mundo de sueños maravillosos a través de una colección de cuentos narrados de una forma creativa y con una buena dosis de humor. Hoy hemos invitado a la escritora de Pijamitas para hablarnos de su más reciente libro de cuentos. Yo también soy licenciada en Ciencias Sociales, soy maestra de profesión y he trabajado con preescolar y primaria. Todo esto entonces me ha llevado a convertirme en escritora, aunque escribo desde los 8 años de edad. Ahí empezó mi aventura literaria, gracias al amor que inculcó la bibliotecóloga en mí, pues cuando todos los niños iban al recreo a comer, Irene se metía en la biblioteca a leer. Fue una gran huella en mí, porque pues en ese entonces, con 8 años, uno está sumergido en el mundo de los príncipes, las princesas, las hadas, los castillos, y obviamente Charles Perrault, con todas sus princesas divinas, pues calaron en mi corazón y forjaron, ¿verdad?, ese deseo, esa ilusión, esa capacidad creadora, esa imaginación que tiene que tener todo escritor infantil para poder soñar y para poder crear. Y en cuanto a lo que fue la literatura infantil costarricense, Carmen Lira tocó mucho el corazón por las aventuras de Tío Conejo, porque eran más humorísticas, entonces yo las disfrutaba bastante y trataba de inventarme en mi cabeza cómo era Tío Conejo. Y eso era lo más bonito, la imaginación, saber cómo podía ser ese personaje que me hacía reír tanto en mis recreos. Ahí fue entonces donde descubrí la literatura infantil universal y los grandes éxitos que habían, y luego también sabía que en mi país había gente que escribía y yo me dije, yo quiero ser escritora. Entonces empieza toda esta historia, toda esta travesía. Durante la escuela, en el colegio, pues quedó un poco latente debido a los estudios. Ingreso a la universidad, me hago profesional en educación y empieza otra aventura más, el querer publicar mi primer libro de cuentos infantiles que dura 10 años en hacerse. Pues esto es un proceso bastante largo y pues aquí en Costa Rica el escritor joven cuesta, ¿verdad?, que le den pelota, como dice el tico. Pero bueno, gracias a la insistencia, a la perseverancia y a la fe en mí misma, pues hasta ahora voy con 4 publicaciones en la UNED y más de 10 publicaciones por aparte. Y pues orgullosamente, aquí está Pijamitas, el libro que hoy estamos presentando en el programa. Pijamitas es un personaje muy especial porque le enseña a los niños a compartir. No solo es el rescate de que papá y mamá nos reunamos y contamos cuentos, sino que en todos los libros lo que yo pretendo es un rescate de valores sociales, pues que también está peligrando dentro de la sociedad actual debido a que los niños pues ahora tienen mucho acceso a la tecnología y aunque es buena, el exceso de la misma o el mal uso de ella pues atenta, ¿verdad?, contra estos valores sociales que nos han enseñado en la casa. Entonces, por ahí van los cuentos míos, valores sociales, capacidad creadora y ante todo la exaltación a la imaginación. En el país de los sueños, la gente duerme tranquila. Disfruta más no poder de los sueños, porque existe una máquina que programa cada uno de ellos. Por ejemplo, el señor Traje Azul le gusta soñar con su gato Bigotes. Entonces, todas las tardes, cuando sale de trabajar, pasa por la máquina programadora y deja preparado su sueño. La máquina es tan sofisticada que programa toda clase de sueños, desde los más tranquilos hasta las aventuras inimaginables. Eso sí, está prohibido soñar con cosas violentas, sangrientas y de mal gusto. En este país, las personas se acuestan muy temprano, porque la máquina que hace los sueños empieza a trabajar a las 7 de la noche. Pijamitas principalmente, el objetivo de este libro es rescatar esa tradición oral que tenían nuestros abuelitos cuando se sentaban ya sea alrededor del fogón o alrededor de la cocina, típico, ¿verdad?, de las casas de nuestros abuelitos, y nos contaban historias. Y eran aquellas historias o que ellos inventaban o que se sabían de la tradición popular y uno pues como niño le encantaba. Se iba feliz, se dormía y soñaba con esas historias. Entonces Pijamitas viene a hacer eso, precisamente un rescate de estos valores que lamentablemente pues estamos perdiendo en la sociedad actual porque papito y mamita pues tienen que trabajar mucho. Debido pues a la inflación, a la economía, todo ha cambiado, no es como en los tiempos de nuestros abuelitos. La idea es que papá, mamá y los hijos
retomen esta tradición y en la noche saquen un tiempito, lean un cuento y todos se vayan felices a dormir, porque no hay cosa más maravillosa que leerse un cuento antes de ir a entregarse a los brazos de Morfeo, o que el duendecito de las buenas noches nos haga el clic y nos vayamos a descansar. Entonces, principalmente ese es el objetivo de Pijamitas, volver a este rescate, a esta tradición cultural, a esta tradición oral de cuentacuentos, pero más que todo en familia. Se me ocurrió precisamente por eso, una noche que estaba desvelada, yo misma me empecé a contar un cuento. Y yo me dije, mira, ¿y por qué no hacer un libro para exaltar nuevamente esto? Irnos a la cama con un cuento bonito. Entonces empezó toda la historia de Pijamitas, fue el libro que más rápido he hecho. Aquí en esta hojita tenemos a Lucky, le hice un cuento a mi perrito. Entonces me inspiré en elementos, digamos, más naturales, en experiencias más cotidianas, en cosas que me habían sucedido años atrás. Y entonces fue saliendo Pijamitas de una forma muy divertida porque lo disfruté montones. Escribir Pijamitas fue una experiencia preciosa. Lo hice casi en un mes. O sea, para mí ha sido el libro más rápido en escritura. Y bueno, después vino ya todo lo que es la parte gráfica, la parte de diagramación. Bueno, aquí está Pijamitas, el osito. Y fue con Carmen Teresa, que fue un placer nuevamente trabajar con ella. Una ilustradora increíble, una trayectoria excepcional y un ser humano maravilloso. Ella y yo nos conectamos increíblemente, somos grandes amigas y le agradezco pues que sea la segunda mamá de este libro. Y ante todo esa magia, yo digo que igualmente Carmen y yo estamos llenas de magia porque en este libro, Pijamitas, lo único que le mandé fue la foto de mi perrito Lucky para que ella viera qué raza era y más o menos cómo era y bueno, lo dibujó a la perfección. Por lo demás, pues yo más o menos le hacía un perfil o le contaba un poco la historia, inclusive la UNED le facilitó el texto de los cuentos y pues ella me mandaba los borradores para ver qué me parecían las ilustraciones y pues excelentes. Yo con Carmen Teresa no tengo problemas de ningún tipo porque ella logra conectarse muy bien con cada una de mis historias, con cada uno de mis personajes. Ahí entre las dos lo que hicimos fue nada más como elementos para la portada. Bueno, que yo le dije, ¿qué tal si ponemos una luna por acá? Porque como es de noche, colores vivos, a mí me encanta el rojo, el azul, entonces así lo manejamos. Y así fue el trabajo, excelente. O sea, para mí Carmen Teresa es una de las mejores ilustradoras a nivel infantil. Como ya le dije, mi mejor amiga y una excelente profesional y ser humano. Modelo para la implementación de un sistema de calidad sostenible. Un paso a la certificación para micro y pequeñas empresas turísticas sostenibles. Parte de la unidad didáctica, Gestión de calidad en las empresas turísticas sostenibles. Propone una estrategia para la aplicación de los conocimientos logrados a realidades empresariales turísticas, ejemplificado con el caso ficticio del Hotel La Hoja Verde. Todos los días, los más pequeños de la casa demandan historias y relatos que no solamente estimulen su imaginación, sino su capacidad natural para soñar. Los cuentos incluidos en Pijamitas están hechos para ser contados antes de dormir. Sí, yo inicié la aventura también, donde veía a los grandes cuentacuentos como Juan Cuentacuentos, Don Carlos Rubio, Teresita Borges. Yo decía, yo quiero también ser así, ¿cómo se hará este asunto? Un ex jefe, que es una persona muy interesante, un amante de la literatura infantil, me invitó a participar en sus proyectos y ahí fue donde me dijo, si tú escribes tus cuentos, ¿por qué no los cuentas? Y pues yo le dije, no, es que yo no soy cuentacuentos, nunca lo he hecho. Y pues su lección más grande fue, pues si nunca lo has hecho, tienes que empezar a hacerlo. Y ahí fue con Coqui, que fue una aventura muy interesante, un cuento que trabajamos para Scotiabank sobre la conservación del medio ambiente, donde empecé a incursionar en lo que es cuentacuentos. Y de ahí inició otra gran aventura en mi carrera literaria. Un cuento para ti, eso es lo que propone, ¿verdad? Mi programa literario es lo que le trata también de transmitir a las docentes, que pues yo las entiendo. Por el programa que hay que cumplir a nivel curricular, caen en la rutina. Entonces a veces el cuento sale del aula o totalmente se hace invisible o no se le da la importancia que este merece porque el cuento infantil no solo es para estimular la imaginación y la capacidad creadora, sino que se puede convertir en una herramienta muy importante
a nivel didáctico, sin que pierda su función recreativa, ¿verdad? Entonces, Un cuento para ti ha llevado estrategias, ha llevado capacitaciones y ha llevado talleres muy interesantes en donde promocionan no solo mis libros, sino también esa magia, esos malabares, esos enredos que podemos hacer con la literatura infantil y seguir causando la sonrisa de los niños. Porque no hay cosa más terrible que leer un cuento sin gracia o contar un cuento sin estilo. No importa si usted no es cuentacuentos, porque eso no es el clic. El asunto está en que usted le ponga toda la gana y todo el interés a la hora que está narrando un cuento. Y hasta la fecha, pues he estado en Transitarte, en bibliotecas, en escuelas, donde quiera que me inviten, ahí estoy contando mis propios cuentos. Y entonces cuando uno va a narrar o a leer un cuento, ellos son los principales críticos. No me gustó, sí me gustó o queremos otro. Entonces con ellos uno queda más que satisfecho. En el caso mío como escritora infantil y como cuentacuentos, pues la mayor satisfacción es que cuando termino de contar un cuento, el niño sonríe. ¡Qué pereza! Ya me tengo que ir a dormir y yo quería seguir viendo televisión, exclamó cierta noche Tenis Blancas. Nada de reclamos, le dijo delante de las rayas. A dormir y se acabó. Queja tras queja hacía imposible que Tenis Blancas se fuera a gusto a su cama. Todas las noches era la misma situación. Delante de las rayas ya no sabía qué hacer para solucionar esta situación. En la escuela le recomendaron asistir a terapia con escucha atenta, quien seguramente le iba a ayudar a volver a la normalidad. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Tenis Blancas seguía dando problemas por las noches, justamente cuando se tenía que ir a dormir. Bueno, la literatura infantil costarricense aquí cuesta impulsarla. Primero que todo, aunque la UNED hace un trabajo excelente, porque como escritora que soy de la UNED, siempre he felicitado el trabajo que ellos hacen, pero la cantidad de libros es muy grande. Entonces, el estar promocionando esto cuesta bastante. No como en otros países como Estados Unidos o Europa, que sí se planifican actividades o simposios o diferentes tipos de estrategias para que el país en sí conozca a los escritores o a las escritoras de literatura infantil. Aquí en Costa Rica todavía eso está un poquito en pañales, aunque se ha tratado, ¿verdad? En el caso de ciertos escritores como Evelyn Ugalde, como Gloria Macaya, Ani Brenes, Carlos Rubio, en mi caso personal, Maynor Arias, pues hemos tratado cada uno de tomar un poquito esa bandera y convertirnos también en promotores de lectura infantil. En mi caso particular, yo tengo un programa que se llama Un cuento para ti. Es un programa literario de fomento a la lectura, el cual desarrolla diferentes actividades en escuelas y bibliotecas, relacionadas pues obviamente con talleres de lectura, con capacitaciones a docentes, con cuentacuentos, en fin, todo lo que tiene que ver con literatura infantil. Y de esta manera hemos abierto las puertas para una promoción a lo que es la literatura infantil de una forma directa. Un asunto muy importante que yo veo como escritora es que aquí hace falta que los niños y las niñas y los jóvenes conozcan a sus escritores, ya sean los de la vieja guardia o los contemporáneos. No hay un acercamiento hacia el escritor. El niño cree que ya se murió, como en el caso de Carmen Lira, ¿verdad? O los libros que ellos tienen que leer a veces en donde el escritor pues ya falleció y ellos no tienen la menor idea de quién fue, nada más lo que a la maestra le dé tiempo de contarles. Cuando llega un escritor a una escuela, ellos se vuelven locos, porque ellos dicen, mira, no está tan viejita, o sí, está viejita, ¿no? Porque los niños son increíbles, ellos le dicen a uno la verdad tal cual es. Pero ese acercamiento es lo que a ellos les motiva, y los que están con ese gusanito de convertirse en escritores, pues todavía más. Les intensiva ese deseo por escribir, por fomentar la lectura, que es lo que nosotros hacemos, la mayoría de los escritores infantiles nacionales, ya sea unidos en ciertos proyectos o cada uno por separado. Se está logrando, digamos, yo le puedo decir que hace 5 años o 6 años para atrás era todavía más difícil de lo que es ahora. Lo que son festivales como Transitarte, las ferias del libro, las mismas actividades que se hacen dentro de las instituciones para el Día del Libro o ciertas situaciones parecidas han hecho que la promoción infantil sea un poco más accesible. Cacao, sábila, manzanilla, eucalipto, culantro, coyote, tomillo,
Azul de Mata y Pichichío son algunos de los protagonistas que aparecen en la animación que presentamos el día de hoy, Navidad en la Huerta, de la prolífica escritora infantil Annie Brenes. Amor quiere que muera. Ninfa Santos vivió la mayor parte de su vida en México, igual que sus contemporáneas Oreamuno y Odio. Su obra es poco conocida y por eso hoy la EUNED, con orgullo, ofrece el único poemario suyo del que se tiene noticia. En estas historias, Irene Castro recupera aquella tradición oral que acompañaba a nuestros abuelos, cuando nos sentábamos junto a ellos a escuchar el relato de cuentos y fábulas maravillosas. Uy chicos, qué emoción, ya llegó la noche. Y como es una noche muy especial, vamos a escuchar un cuento también muy especial. El cuento de esta noche se llama El osito Pijamitas. Resulta que en la tierra de los osos vivía un oso muy particular, el osito Pijamitas. ¿Y por qué le decían el osito Pijamitas? Bueno, porque él coleccionaba muchas pijamas. Tenía un closet muy grande en donde todas las pijamitas estaban acomodadas. Grandes, chiquitas, de colores, amarillas, rosadas, de patitos, de florcitas, como fuera. Era una obsesión coleccionar pijamitas. Pero sus papás estaban muy preocupados porque Pijamitas era un poquito egoísta. Entonces, cada vez que se acercaba la Navidad, su mamá llegaba y abría el closet y le decía: Pijamitas, a ver, ¿cuál de estas pijamas vamos a regalar para la Navidad? Pijamitas avanzaba hacia el closet, se quedaba viendo por hora las pijamitas y decía: ninguna, porque todas me gustan. Ay, Dios, la mamá y el papá, angustiadísimos, le sacaban inclusive las pijamas. Pijamitas, esta, ve, está muy chiquitita, ¿la podemos regalar? No, decía Pijamitas. Mira, esta otra ya le queda más bien muy grande. Esta no la he estrenado, la podemos regalar. Y Pijamitas no había manera de que regalara ni media pijama. Su papá empezó un poco en caos porque decía: ¿cómo puede ser posible que mi hijo sea tan egoísta? Y más acercándose la época de Navidad, con tanto frío y tanto indigente o personas pobres en la calle. Bueno, no le vamos a decir nada, algo se nos va a ocurrir para que Pijamitas vaya cambiando. Pijamitas viajaba todos los días a la escuela en autobús y cierto día iba muy concentrado por la ventana cuando por ahí vio a un oso haraposo. Su ropa estaba rota, el abrigo tenía huecos y el oso se calentaba mientras podía con un fueguito que había en un basurero. Pijamitas se inclinó más por la ventana y se quedó pensando por muchos segundos qué era eso que él había visto. Varias semanas se repitió lo mismo y Pijamitas seguía observando por la ventana aquel oso haraposo que siempre estaba en el mismo lugar. En la escuela, Pijamitas caminaba durante el recreo y pensaba quién era aquel oso que él veía en las mañanas y por qué tenía huecos su ropa. Entonces, cuando salió de la escuela, se le ocurrió caminar hasta donde él había visto al oso. Y por esas cosas del destino, el oso estaba allí. Pijamitas caminó, se acercó y le preguntó: Disculpe, señor oso, ¿usted por qué está ahí en ese basurero calentándose? El oso haraposo, con discreción para no asustar a Pijamitas, le contó toda su historia. Pues que él era un oso pobre, que no tenía una casa,
que no tenía ropa y que no tenía ni qué comer, que por eso estaba buscando en el basurero algún pedacito de emparedado de sándwich para ver si su estomaguito se llenaba. Pijamitas regresó a su casa muy triste. Aunque sus papás estaban un poco angustiados de que no había llegado temprano, Pijamitas les contó lo que le había pasado. Desde entonces, Pijamitas como que cambió. Llegó nuevamente a su cuarto, abrió el closet y empezó a buscar algunas pijamas. Pero Pijamitas se preguntaba, es que ese oso es muy grande y mis pijamitas son muy chiquitas. Hasta esta es pequeñita. No le va a quedar al oso ese pobre haraposo que yo veo todos los días. ¿Qué voy a hacer? Se sentó en su cama y seguía pensando qué hacer. Los meses pasaban y la Navidad estaba cerca. Entonces Pijamita salió un día, fue donde el oso haraposo, se lo llevó para su casa, pero los papás, como eran tan de buen corazón, dejaron que el oso haraposo estuviera en la casa todo el día. Le sirvieron comidita, le prepararon para que llevara y lo despidieron con mucho amor al final de la tarde. Pijamitas entonces pasó los días antes de Navidad alistando pijamas y sacaba esta y sacaba la otra y volvía a sacar y seguía sacando hasta que hizo una bolsa tan grande que el día de Navidad le dijo a sus papás que él quería hacer un regalo especial. ¿Y cuál fue ese regalo especial? Bueno, pues que el osito Pijamitas fue a la casa del oso haraposo y le regaló todas aquellas pijamas que ya no le quedaban o que no había estrenado a los hijos del oso pobre. Pijamitas entendió al fin que la vida no es simplemente coleccionar cosas que no vamos a usar, sino que la alegría del corazón está en compartir. ¿Verdad que sí, Pijamitas? Así es. Así que chicos y chicas, esta noche, cuando se vayan a dormir, primero busquen en el closet a ver si les sobra una pijama que no vayan a usar y fíjense muy bien si la pueden regalar a alguien que sí la pueden usar. Dulces sueños. Yo siento que la magia de todos estos grandes escritores, hayan sido internacionales, nacionales, fue lo que más creció en mí desde pequeña, porque siempre he sido una admiradora y una creyente en la magia. Y como educadora que soy, siempre le digo a los niños que nunca dejen de soñar, porque cuando el ser humano deja de soñar, deja de cumplir sus metas. Esa es, yo creo que la mejor enseñanza que yo les he dejado a mis alumnos, tanto de preescolar como de primaria, y también soy docente universitaria. Entonces, pues tenía obviamente estudiantes de 20 a 40, 50 años, a los que les decía, si ustedes sueñan, llegan alto. Si no sueñan, se quedan en el camino. Porque mis cuentos no son solo para los niños, son para todos los adultos que tienen el niño interior, ahí adentro, que a veces se duerme, ¿verdad? Entonces, pues les invito a que adquieran Pijamitas, un libro diferente, novedoso, muy fresco, con personajes totalmente diferentes, salidos aquí todos de mi cabecita, con el fin de que ustedes disfruten y que tengan dulces sueños. En este libro, Pijamitas, se incluyen 7 relatos breves, llenos de encanto, desbordantes de imaginación poética, escritos en un estilo que gusta a los pequeños lectores y con un contenido que encierra un claro mensaje formativo. Razones por las que hoy en Punto y Coma les recomendamos su lectura. Adquiéralo en las librerías de la UNED. Hoy nos encontramos desde el Paraninfo de la Universidad Estatal a Distancia.